Hola, en esta ocasión vamos a analizar el MAX675. Además, vamos a hacer un diagrama de flujo para que vean lo fácil que es usar este microcircuito usando interrupciones SPI. El objetivo de hacer el diagrama de flujo es para que cualquiera que siga estos pasos con el microcontrolador que desee y el lenguaje que más prefiera pueda realizar lecturas de datos de N termocuplas. Para hacer pruebas usaremos este módulo MAX6675. Le llamaremos microcircuito. Este microcircuito es una placa de color azul que nos permite de manera rápida leer termocuplas tipo K. La parte negativa por lo regular viene indicado como de color azul y la parte positiva identificada de color rojo. Tiene un circuito muy sencillo, tiene el circuito integrado, un capacitor, un header, donde está especificado sus pines de conexión con el microcontrolador. Se comunica mediante el protocolo SPI. El pin SSK, que es el reloj Chip Select, se le conoce con las abreviaturas CS. Este pin debe activar cuando se desea leer datos de este integrado y se desactiva cuando quiero dejar de leer datos de este integrado. El pin DO es la salida de datos del MAX6675 e irá conectado en el pin ISO del microcontrolador. Y por último tiene los pines de alimentación. Estos se pueden alimentar desde los 3.3 voltios hasta los 5 voltios. He podido hacer un diagrama de flujo que describiré. Gracias a este diagrama de flujos he podido leer dos termocuplas. Aquí he usado una pantalla que se comunica por RS485, pero podrías usar displays o LCD o cualquier otro tipo de indicador. En este video nos vamos a enfocar en cómo leer datos de dos microcircuitos MAX6675 usando interrupciones SPI. Para ello mostraré una guía usando diagrama de flujos. Veamos rápidamente la hoja de datos de este integrado. Este circuito es muy sencillo de leer, son apenas 8 páginas de lectura. Muchas de ellas son de curvas y otros datos. Veremos los datos más importantes al momento de usar estos microcircuitos. Este microcircuito proporciona una salida de una termocupla tipo K. El valor de la conversión es de 12 bits de resolución. Es compatible con protocolo SPI y la trama de salida es de solo lectura. Para que haya un cambio de datos entre la medida actual y la siguiente, el valor debe variar en 0.25 grados centígrados. Si no hay dicha variación de temperatura, el microcircuito mantendrá su valor digital. Si todos los 12 bits son uno lógico, su representación en grados centígrados será de más 1024 grados centígrados. Este circuito pueden estar en máquinas domésticas como industriales, como por ejemplo en calefacción, ventilación, hornos, procesos térmicos, entre otros. Este microcircuito tiene la capacidad de detectar si hay errores en el hardware, como por ejemplo una ruptura en la termocupla. Además permite tener medidas arriba de los 0 grados, pero si queremos tener lecturas bajo 0 podemos elegir el MAX6675 ISA, que vendría a ser una variación. Aquí se muestra una tabla de características eléctricas. Entre las cosas importantes se pueden observar es el tiempo de conversión. Este tiempo de conversión es de 0.17 a 0.22 segundos. La hoja de datos te dice que el integrador necesita 0.22 segundos como mínimo para dar un valor válido. Es un punto importante, pero sin embargo, no muchas personas que usan este integrador lo toman en cuenta. Con eso nos aseguramos de tener muestras válidas. Otra característica importante es su frecuencia máxima de trabajo. Se necesita una frecuencia de trabajo máximo de 4.3 MHz. Yo he utilizado un cristal de 16 MHz externo y lo he dividido entre 4 para esta aplicación. Ahora veamos la parte más importante, la comunicación serie. Esta sección nos va a permitir comunicarnos con cualquier microcontrolador. Para comunicarnos con un MAX6675, primero debemos colocar el pin Chip Select abajo. Esto es muy común en los dispositivos SPI. En la configuración de la comunicación serie con el microcontrolador, se debe establecer que la lectura de un dato válido será cuando el flanco del clock esté de bajada.
Esto es un punto importante que muchos no lo saben, y también que el clock en estado de reposo esté en bajo. Tal como se muestra en la hoja de datos, el bit más significativo es el bit que llega primero hacia el microcontrolador. Esto se debe tener en cuenta al momento de recibir los datos. Este dispositivo transmite cada 16 bits, un bit por clock. Pero eso no es problema si está usando un microcontrolador de 8 bits. De eso vamos a hablar más adelante. Nosotros lo vamos a hacer por medio de interrupciones. Este es el formato en el que el MAX6675 envía datos al microcontrolador. El bit 0 es de menor peso, su estado de alta impedancia. El bit 1 siempre debe ser 0 para saber si en realidad estoy identificando al termopar. Si este bit fuera 1, significa que no estoy leyendo este termopar. Esto se conoce como error de dato. El bit 2 será 1 si el termopar está roto o está desconectado en terminal de sensor. Esto se conoce como error del sensor. El bit 4 al bit 14 son los bits del dato, valor digitalizado de la medida de temperatura. El bit 15 es el bit de signo. En este caso, como siempre, va a leer temperaturas arriba del 0. Este bit será siempre 0. Si este bit se lee en estado alto, tendremos un error de dato, ya que en este microcircuito estará colocado siempre en procesos donde la temperatura es arriba de los 0 grados. Entonces, cuando nosotros tengamos que leer un dato y guardarlo en memoria, primero debo pasar por la trama de los 3 filtros. Pasar estos filtros me aseguro tener un valor válido. Como se puede observar, además de la palabra digital correspondiente a la temperatura, tenemos bits que nos indican un tipo de error que podemos usar para tomar acciones correctivas o informativas en el software, como disparar una alarma o mostrar un aviso u otro indicador. Enfoquémonos ahora en cómo leer n cantidad de termocuplas usando interrupciones. Como ejemplo, vamos a analizar una trama de datos de la lectura de 2 termocuplas. Esta es la trama serial. Los bloques de color rojo representan a los bytes de datos del MAX 1 y los bloques de color azul representan a los bytes de datos del MAX 2. Esta trama representa el viaje de datos de derecha a izquierda desde los microcircuitos hacia el microcontrolador. Como sabemos, cada microcircuito va a enviar 16 bits, entonces el orden de llegada hacia el microcontrolador será de la siguiente manera. Primero llega la trama 1 de datos del MAX 1, luego llega la trama 1 de datos del MAX 2, luego llega la segunda trama de datos del MAX 1, seguido de la segunda trama del MAX 2, y así sucesivamente. En este caso, como yo quiero guardar de manera temporal 8 datos de cada MAX, entonces definiré que el puntero se desplace del 0 a 7 posiciones. Las direcciones de los apuntadores de un MAX6675 están separadas cada 2 words, y la distancia entre punteros y punteros de los dos MAX6675 es de 1 word, tal como se muestra en el diagrama. Este viaje de datos desde los microcircuitos hacia el microcontrolador es el resultado de una programación usando interrupciones. Veamos ahora las tramas reales que viajan para ser leídos por el microcontrolador. Para lograr esto, ahora vamos a entrar de lleno al diagrama de flujo, para que puedan hacer lo mismo usando el lenguaje de programación que deseen y el microcontrolador de 8 bits que prefieran. Se debe seguir los siguientes pasos. Empiezo activando el primer microcircuito. Esto se logra colocando en bajo el chip select. Construye un puntero que es el que va a desplazar de espacio en espacio de memoria según donde se van a guardar momentáneamente los datos del microcircuito 1. Este puntero va a ir incrementándose de 2 en 2 bytes, en la cual en cada lazo se va colocando en el registro de CPI responsable de envío y transmisión de datos el valor de 0xFF, y mientras ocurre una interrupción va llenándose un timer. Al momento de ocurrir una interrupción empieza la rutina de interrupción SPI OK. En la rutina de interrupción primero guardaremos en stack los valores que crean necesarios con el fin de no perder su valor. Luego se lee el dato. Llamo al puntero que en el lazo 0 está apuntando a la primera posición de memoria y se le suma SPI HL bytes, que en este caso empezará en 0. Una vez definida la posición de memoria, ahora guardo el byte recibido de SPI, en este caso es el MSB.
Recordemos que el microcircuito MAX6675 primero envía el bit más significativo. Una vez guardado el MSB, incremento el valor de SPI HL byte a 1. Ahora multiplicamos el valor de SPI HL bytes por 1 y según el resultado enviamos una siguiente interrupción con el fin de recibir el siguiente byte. Es decir, si solo ha recibido un byte, vuelvo a colocar en el registro SPI con el fin de producir otra interrupción y leer el segundo byte. Una vez que he recibido y guardado la trama 16 bits, desactivo todos los microcircuitos, colocando en alto el pin chip select. Al salir la interrupción restaura los valores guardados en stack. Una vez que se haya obtenido la trama del primer microcircuito, vamos a la subrutina del microcircuito 2, que es muy similar al proceso hecho por el microcircuito 1. En la subrutina del microcircuito 2 se aprecia que no hay la condicional que sí hay en la subrutina del microcircuito 1. Esto es debido a que el proceso de refinación o de análisis de la trama solo se hace cuando tengo 8 tramas del microcircuito 1, como las 8 tramas del microcircuito 2. Solo cuando los punteros hayan terminado de dirigirse a sus 8 posiciones de memoria para guardar 8 tramas de 16 bits de cada microcircuito, ahora tocará el proceso de refinación. Es decir, veremos qué tramas vienen con errores de datos o de errores de sensor. En este proceso, como lo dije antes, veremos si hay errores o no. Y si existe algún error, se va a notificar con un pitillo, una alerta o cualquier tipo de notificación. Antes de iniciar con el proceso de refinación de ambos microcircuitos en la LCD o cualquier otro visualizador, puedes elegir qué microcircuito usar. Quizás, por ejemplo, de los dos microcircuitos disponibles, tú solo tienes un microcircuito disponible y quieres solo trabajar con él únicamente. Entonces, sale de este bucle ya que no tiene sentido el proceso de refinación donde no hay datos obtenidos y te vas al proceso de refinación del siguiente microcircuito. Pero digamos que tengamos disponibles los dos microcircuitos, entonces empiezo con este proceso. Básicamente este proceso es el análisis de las tramas que se han guardado cada 2 bytes en el procedimiento anterior. Entonces apunto al espacio de memoria de la posición 0 y analizo este dato colocado en dicho espacio de memoria. Eso se hace en la rutina del testeo de datos. Si la trama 16 bits es una trama sin errores, entonces procederé a guardar la data que se encuentra en los bits 3 al bit 14. Primeramente reordenamos la trama. Una forma es desplazando los datos hacia la derecha 3 veces. De esta manera el bit 3 se colocará en la posición del bit 0. En mi caso, los 2 bytes menos significativos no los voy a tomar en cuenta. Entonces tomaría desde el byte 5 al bit 14. Así tomaría solo 10 bytes. Finalmente este valor de 10 bits lo guardaré en un acumulador. Si durante el proceso se encuentra un error de datos o del sensor, se notifica con un aviso u otro indicador. Si ocurre un error de datos, ERR-temper1 igual 1, y si ocurre un error de sensor, ERR-temper1 igual 2, y si no hay ningún error, la trama entonces ERR-temper1 será 0, y salimos del proceso de refinación del microcircuito 1 para entrar al proceso de refinación del microcircuito 2, donde se hace el mismo procedimiento. Si suponemos que no hay errores en las 8 tramos de lectura, entonces finalmente saco un promedio de los 8 datos del microcircuito 1 y también un promedio de los 8 datos del microcircuito 2. Haciendo todo el proceso descrito, ya podemos mostrar en una LCD, display o un HMI el valor de la temperatura promedio. Hemos mostrado el camino que se ha seguido para tomar datos de 2 termocuplas. Este mismo procedimiento es válido para usar n termocuplas usando interrupciones SPI. Luego de tomar el promedio de los datos, podemos hacer una rutina de compensación del dato, es decir, sumarle o restarle un valor con el fin de acomodar el valor leído. Para esto se podría usar un instrumento calibrado para saber la temperatura exacta y desde el HMI poder modificar el valor de los microcircuitos. Con este video espero haber ayudado. Teniendo claro el camino, podemos hacer el código en cualquier microcontrolador de 8 bits y en cualquier lenguaje de programación.
En mi caso lo he realizado en Assembler y he utilizado el ATmega32. Me despido colocando el código que he realizado. Hasta la próxima.